tu sueño. La magia de FM Millennium. La voz de Roberto Agosti. Y en este comienzo de martes estamos con el gran equipo de siempre, ¿eh? La puesta en el aire, el arte de la música y de los sonidos, junto al señor Pablo Vidal, en la producción Patricio Agosti y ya conectados con nuestra terapeuta en biodescodificación, Eugenia Zelaide. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal este comienzo de martes, no? Madrugada especial, fresca, Sí, pero, ¿no? no se quiere ir el Una frío. primavera rara. Sí, sí, ya lo creo. No se quiere ir el frío, así que bueno, un poquito más de paciencia. Totalmente. Y hablando de Sí, paciencia, ¿no? sí. Muchos sufren de temas estomacales. Creo que no has hablado de temas gástricos y acidez. Ajá, bien. Sí, justamente el otro día que hablábamos de dolores de pecho, como dijimos que las causas son varias, hacemos un repaso rapidito, mencionábamos Sí, la insuficiencia en las arterias coronarias o problemas bueno, el tema de ataque de pánico, temas de neumonía o insuficiencia pulmonar, tema de articulaciones acá en la parte del pecho, es decir, hay distintos tipos de causas, digamos, y a su vez se esconden distintos tipos de conflictos. Por eso es muy importante cuando uno tiene un dolor en el pecho, ver el diagnóstico para ubicarnos en qué tipo de conflicto la persona viene transitando o ha venido transitando. Y no alcanzamos a mencionar que los temas de acidez, por ejemplo, donde se manifiesta con un ardor en la parte de la garganta, que incluso llega hasta el pecho, también ocasionan dolores de pecho, que justamente pueden tener origen en esto, y el motivo es que el ácido, digamos, del estómago vuelve en el proceso digestivo, ¿no? Vuelve al esófago, que es el conducto que, que transporta, digamos, los alimentos de la boca al estómago, y al volver produce esa sensación de acidez, que es como un ardor intenso, ¿no? Y que incluso si se repite más de 2 veces por semana, le produce esto que se llama el reflujo, que también es muy, muy molesto, que muchas veces en la persona se le torna casi habitual, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque la acidez me está hablando ya de una insuficiencia digestiva. Es decir, hay algo que no digerí correctamente, ¿no? Y cuando hablamos de digestión, nosotros durante el día no solo digerimos eh, los alimentos o las sustancias que llamamos habitualmente alimentos, sino que también nutrimos a nuestro cuerpo de pensamientos, de sensaciones y sobre todo de percepción. Entonces, todo lo que percibimos durante el día, puede haber muchas cuestiones que no las estamos asimilando, que no las asimilamos naturalmente, en bienestar, sino todo lo contrario, quedan como atragantadas, quedan como justamente como un bocado indigesto. Entonces, en esos momentos, más allá de atender el síntoma, tomar algo, buscar alguna medicación, acudir a la medicina tradicional, que reiteramos, nunca le vamos a decir al consultante que deje esa opción, sino que la biodescodificación viene a complementar ese camino, complementar y completar.
ahora vamos a ver por qué completar, ¿no? Entonces, es muy importante parar y decir, bueno, atiendo el síntoma, porque por supuesto es importante salir de ese malestar. Si hay algo que me alivia, lo hago. Si hay alguna dieta en particular que yo sé que me alivia, algún té o lo que sea, digamos, lo transito, lo elijo. Pero también es importante preguntarnos qué no estoy digiriendo. Es decir, ¿qué me está pasando en mi vida, en todos los aspectos, que no estoy asimilando? Puede ser en mi vida como puede ser una situación puntual que uno esté viviendo en el día, ¿sí? De golpe puede ser una rutina, algo que se volvió rutinario, un cambio de trabajo, un cambio de vivienda, una nueva relación, no asimilar un vínculo que ya no está, en fin, diferentes tipos de situaciones. Y incluso uno a veces cree que dice, bueno, ya tengo ahora el trabajo que esperaba. Y aún así puede dar este tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque es una situación nueva, incluso un nuevo vínculo, una nueva relación. Y eso también hay que asimilarlo. Es decir, todo lo nuevo hay que asimilarlo. Y todo lo nuevo implica también un estrés, porque es un cambio, es un nuevo contexto en el cual uno se tiene que adaptar. Quizá no estamos digiriendo personas, espacios, actitudes, o estamos juzgando, o nos estamos juzgando. Entonces es muy importante atender a la causa, como decimos, ¿no? Al origen. Me ibas a Hay una preguntar frase algo. muy común. Sí, hay una frase muy común, por ejemplo, llegás al trabajo y una Hmm. compañera que dice, a esta no me la trago, ¿no? Claro, Bueno, ahí, claro, ahí literal, claro. Y vos fíjate que todo, nosotros estamos, o sea, creamos permanentemente con nuestros pensamientos, con nuestra palabra, con nuestro sentir. Y de golpe decir eso puede tener un impacto en nuestra biología muy grande. Es decir, literalmente, a esta no me lo trago. Si queda indigesto eso, va a aparecer. Luego yo me voy a mi casa o me voy a otro sector y digamos, de alguna manera entiendo que el conflicto está resuelto y el síntoma va a aparecer, porque casi todos los síntomas, como ya dijimos varias veces, aparecen en fase de solución del conflicto. Acá cuando estamos hablando de situaciones indigestas, cosas no digeridas, estamos ante un conflicto del endodermo, es decir, está afectada de las 4 capas que hablaba Hammer, la medicina germánica, endodermo. Entonces nos habla de un conflicto de supervivencia, ¿no? Es decir, cómo la biología me interpreta que justamente se activa un modo de supervivencia, es decir, un mecanismo para ayudarme a digerir aquello que no estoy digiriendo. El bocado podrido, digamos, el bocado indigesto, que incluso más allá de una situación, de un disgusto, también puede ocurrir cuando la persona está comiendo con culpa o está comiendo algo que cree que después que no es, que es procesado, por ejemplo, o que no es natural. Entonces también lo está percibiendo como que está introduciendo en su cuerpo algo que no está en buenas condiciones. Entonces, bueno, también de ahí se activa el mismo tipo de estrés, ¿no? o Por la eso es muy gente, importante. Eugenia, que ve televisión y está viendo el noticiero y está con la guerra de Ucrania y Rusia y está comiendo veneno, te diría, Claro, ¿no? bueno, ni te digo, por eso es muy importante esto de estar consciente cómo me nutro, o sea, no solo de qué me nutro, cómo me nutro, y vuelvo en todos los aspectos. ¿No? No solo con el alimento que llamamos comúnmente alimento, sino qué leo, qué escucho, qué conversaciones escucho, qué palabras utilizo, qué situaciones transito. Es decir, estas son, te diría, oportunidades que nos ayuda a ver la biodescodificación,
oportunidades para a veces tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Es decir, de repente excluir actividades que la verdad no nos generan bienestar, sumar otras que sí nos generan bienestar. Es decir, ¿cómo es esto, no? ¿De qué me estoy nutriendo? O sea, ¿qué alimentos en todos los sentidos, emocionales, espirituales, nutritivos, digamos, bueno, es decir, todo tipo de nutrición estoy incorporando en mi vida, ¿no? Así que bueno, son ocasiones para poner el ojo y la atención en esto. Y quería también decir que también hay que poner atención a cuando la persona normaliza estos estados, porque es muy común. Ahí yo siempre tengo hinchazón, yo siempre tengo acidez. Ese siempre es un síntoma de alerta también. Cuando la persona dice, hace 12 años padezco de reflujo gástrico. Bueno, a ver, Wow. paremos un poco. Es decir, si uno normaliza el síntoma ya se ha vuelto crónico, obviamente, o al revés, el síntoma se vuelve crónico, sí, o sea, entramos a la cronificación, este síntoma como cualquier otro, ¿no? Cuando lo normalizamos, es decir, ¿qué significa lo normalizo? Lo tolero, bueno, ya sé que si viene tengo que hacer tal cosa, voy al médico, me vuelve a dar la receta, o incluso las personas se sujetan a tratamientos prolongados. El otro día yo, por ejemplo, tuve una sesión donde le pregunto a la persona sobre su contexto y de golpe me dice, hace 12 años padezco depresión. Dije, ok, ¿qué tipo de tratamiento estás haciendo? Obviamente, terapia hacía 12 años, medicación hacía 12 años. La persona había normalizado sus síntomas. Y eso que no estaba en una situación de estar realmente tirada, de que no podía tomar una decisión o implementar algún cambio. Simplemente no se había, no, digamos, como no es lo habitual, se había quedado, digamos, sin poder ir a ver más allá, porque obviamente uno va a lo convencional. Bueno, terapia, bueno, la medicación, que eso lo que va a hacer es mantenerme en cierto nivel de equilibrio. Pero si yo no hago el proceso completo, que es, una vez que atendí el efecto, me pregunto, ¿cuál es la causa? Es decir, ¿cuál es el origen? ¿Cómo voy a normalizar un síntoma? O sea, mínimamente me pregunto, ¿qué pasa que entro y salgo de estos estados? Por ejemplo, los síntomas, los síntomas físicos que se vuelven crónicos más frecuentes son las migrañas, la hipertensión, la lumbalgia, mismo estos estados de acidez, el colesterol alto, y psíquicos, la depresión o la ansiedad. Entonces, es completar el proceso completo. Si yo completo el proceso y voy a la causa, atender el origen, ahí me estoy metiendo más profundo. Y al poder atender el origen, no caigo en la normalización, porque mínimamente me tiene que generar una inquietud. O sea, ¿cómo puede ser que siempre tenga migraña? ¿Cómo puede ser que siempre tenga temas de presión alta? Tiene que haber algo más. Entonces, es muy importante atender a este proceso completo, porque el cuerpo no, digamos, así como tiene la capacidad de generar el síntoma, porque se pone en un estado de supervivencia, en un mecanismo de supervivencia, también tiene la capacidad para volver al equilibrio. Entonces, nosotros como seres tenemos ese poder, es decir, tanto de generar el síntoma como de sanar y volver a la homeostasis. El asunto es
el nivel de conciencia que tengamos sobre esto y lo que nos permitamos, ¿no es cierto? Es decir, es como la biodescodificación frente a un síntoma, ¿no? Es como ir a una óptica, es decir, vas a una óptica y te compras un par de lentes nuevos. Es decir, esto es mirar a través de las 5 leyes biológicas, a través de la medicina germánica, un síntoma. O sea, es una nueva mirada, ¿no? Una nueva mirada que nos saca del miedo, que nos saca del paradigma de la victimización, que nos saca del yo sufriente, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Y me coloca, me empodera en un paradigma responsable, ¿no? Desde el cual uno se pregunta, ¿para qué? Y en ese cambio de pregunta simple del por qué al para qué, ahí uno se empodera, porque estoy viendo al síntoma como un aliado, como decíamos el otro día, ¿no? Es decir, nos está dando una oportunidad de leer, de tomar conciencia de que hay emociones ahí que quedaron ancladas. Entonces, si yo me permito darle lugar a esto, puedo desentrañar cuáles son esas emociones que quedaron ancladas, porque el cuerpo va a hablar y va a volver a hablar y va a volver a hablar hasta que uno tome conciencia de que habla para que lo escuchemos. Escuchemos esas emociones que han quedado ancladas. Por eso decimos que se expresa a través del síntoma, ¿no? Y bueno, se trata de tomar conciencia sobre todo esto. Qué importante el tema de la conciencia, pero sobre todo después tener el coraje de que cuando uno se hace consciente de algo, llevarlo a cabo. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Pero, a ver, es animarse uno no tiene por qué saber tampoco, ¿no es cierto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo es la forma? Porque no hemos aprendido sobre esto. Esto no nos lo han enseñado, ¿no es cierto? Entonces, son modelos nuevos, es un paradigma, son lentes nuevas que uno no tiene incorporado. Tenemos incorporado todo lo convencional, es lo mismo que a nivel educativo, esto es igual, ¿no es cierto? Es como volver a educarnos en materia de salud. Y entonces ya la apertura de decir, ok, ¿qué hay detrás de esto? Es decir, voy a atender, saco el dolor, busco la forma de salir, pero es ir un pasito más allá. Busco ayuda, busco guía, que no es solo la biodescodificación, es decir, hay distintos tipos de terapia alternativa que la persona puede elegir, incluso a través de terapias convencionales. El tema es animarse a ir más allá y no quedarse en el efecto, ¿no? O sea, salir también del miedo a lo desconocido, ¿no? De esa sensación de que lo que no es conocido me genera inseguridad. Bueno, pregunto, guío, busco guía, pruebo, lo intento, que obviamente una persona puede venir a la sesión de biodescodificación, tomar conciencia del origen, de cuál es el estrés que venía transitando, porque es inconsciente, no nos damos cuenta. De golpe uno tiene un impacto, un shock, y hasta que uno no concretamente, el terapeuta no le pregunta, ¿qué pasó 6 meses antes de que te aparezca? Y la persona por ahí empieza, no, nada, no. Y uno le sigue preguntando y después toma conciencia, es increíble. O sea, ¿cómo lo tapan? ¿Cómo se tapa? ¿Cómo lo tapamos? Entonces, la guía nos permite poder ir desentrañando eso que hay inconsciente, que incluso nos va a llevar seguramente hasta emociones que vienen ancladas desde la infancia, por lo general. Y aún así, tomando conciencia, teniendo registro,
de esas emociones que quedaron ancladas, de ese estrés. Bueno, después, viste, el cambio ya depende de cada uno. Es decir, ¿qué hago? Hasta acá llegué con esta forma de vivir, hasta acá llegué con esta forma de pensar, hasta acá llegué con este estrés, me animo a tener una nueva mirada, me animo a mirar de una manera distinta, me animo a percibir de una manera distinta, me animo a salir del miedo, a vibrar con frecuencias más altas, me animo a soltar el juicio. Eso es una decisión ya personal, ¿viste? No es y de todos los días. O sea, es implementar una nueva forma de vivir, una nueva forma de percibir, ¿no? Y la gente que quiera implementar una nueva forma de vivir, una nueva forma de percibir, los invitamos a conocer a Euge Biodescodifica, que ya nos está dando sus contactos, tanto de red como teléfono móvil. Bueno, el Instagram es Euge Biodescodifica y bueno, me pueden enviar allí mensaje directo y me pueden escribir al WhatsApp también, que es 549 11 5 655 115 655 1056. Ahí está. Vamos a biodescodificar el móvil de nuevo. Es Por favor. 11 56 55 10 56. Y si vas a hablar con Euge desde el exterior, antepones el prefijo más 549. También estás con Exacto. una página en YouTube. Tengo mi canal de YouTube que también es Euge Biodescodifica, igual que el Instagram. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahí. Euge, muchas gracias. Muy interesante el tema de hoy, para tomar conciencia, sobre todo. Te esperamos el próximo martes, ¿sí? Esperemos ya con más primavera que invierno. Sí, esperemos. Muchas gracias. Gracias ahí por los comentarios, los oyentes que nos acompañan. Bueno, gracias a la radio, como siempre, y bueno, a vos, Roberto, por tu calidez y tu cordialidad de siempre también. Muchas gracias. Enorme placer. Te esperamos, Eugenia. Gracias, gracias. Eugenia es live, terapeuta en biodescodificación, aquí en este Despertando de tu Sueño en el aire de FM Milenio. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos.